Es bien sabido que El Increíble Mundo de Gumball es la mejor serie animada que ha existido en todos los tiempos, y aunque mayormente fue creada pensando en niños y personas jóvenes, la realidad es que resulta aún más divertido verla de adulto y revivir sus mejores momentos, incluso aquellos que se sienten perturbadores. Porque sí, estos capítulos existen dentro de esta serie y justamente eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Me di a la tarea de ver cada uno de los episodios para seleccionar únicamente los 10 más inquietantes y perturbadores, esos que incluso de adultos siguen dejando preguntas en la mente y una extraña sensación en el cuerpo al verlos. Empecemos entonces. En 10º puesto tenemos el episodio titulado La Carga, que pertenece a la temporada 3. Todo comienza con el director Brown en una situación bastante incómoda. Está depilándose con cera y justo en ese preciso instante Darwin y Gumball lo descubren. O sea, director, ¿está bien? Obviamente Brown intenta evadir el momento lo más rápido posible y para zafarse de la vergüenza les asigna una tarea. Es su turno para cuidar al hámster escolar. Cuidar a la mascota de la escuela, Chris Morris, un hámster un tanto peculiar. Y claro, los chicos hacen todo lo posible por evitarlo, pero ya no hay marcha atrás, tienen que cuidarlo todo el fin de semana. Mientras tanto, aparece la señora Simian buscando un momento romántico con su hombre. En serio, qué manera tan extraña de coquetear. Caso que al día siguiente Gumball tiene una cita con Penny y como Darwin no quiere quedarse a cargo de Chris Morris, Gumball decide llevárselo con él. Oye, pero tengo cosas que hacer. Dijiste que no tenías nada que hacer. Bien, cuidaré de él entonces, pero Lo curioso es que nadie sospecha que Chris en realidad nunca ha salido de la escuela y que todo esto forma parte de su plan maestro. Más tarde, Gumball regresa feliz de su cita porque gracias a Chris Morris tuvo un tema de conversación increíble, tanto así que le recomienda a Darwin pasar tiempo con él, asegurándole que es grandioso, y Darwin confiado le hace caso. Lo sorprendente es que termina teniendo una tarde genial llena de desahogos y confesiones con lo que cree que es su mascota, pero la ilusión dura poco porque se dan cuenta de que todo lo que habían estado acariciando y hasta besando no era Chris Morris, sino un pedazo de pelaje del director Brown. Ay, Chris Morris ha estado en la escuela todo el fin. ¡Ah! ¡Sin agua y sin comida! Conscientes del desastre, Gumball y Darwin se infiltran en la escuela intentando que nadie descubra que Chris ha estado ahí todo el tiempo. Pero claro, Chris se niega a entrar en la jaula y en su berrinche activa la alarma de la escuela. O sea, perfecto, lo que faltaba. Ahora hay sirenas, policías y para rematar aparece el mismísimo director Brown. La tensión sube y los chicos terminan atrapados en la oficina del director. Justo cuando todo parece perdido, Chris Morris les ofrece esconderse con él. Chris Morris les confiesa que sabe lo que se siente estar atrapado y por eso quiere ayudarlos, pero a cambio les pide algo muy especial, que lo ayuden a ser libres. El episodio así cierra con una despedida sorprendentemente emotiva donde Chris Morris finalmente se marcha a vivir de verdad. Este fue conmovedor, pero el siguiente episodio para nada tiene un final feliz. Ahora, para el 9º episodio te hablaré del capítulo titulado El Sueño, que pertenece a la temporada 2. Todo comienza con Gumball caminando por la escuela, pero hay algo extraño, muy extraño. De repente su papá aparece convertido en un hombre mitad caballo. Como si fuera poco, sale Penny, su crush, cantando en medio de todo. Obviamente Gumball se acerca ilusionado, pero justo en ese momento Darwin se interpone en el camino y besa a Penny, una situación demasiado incómoda, aunque al final resulta que todo era un sueño. El problema es que Gumball se lo toma demasiado personal, está tan ofendido con su hermano que ni siquiera quiere mirarlo, obligando a Darwin a pedirle perdón de 1000 maneras distintas, aunque en realidad no tiene la culpa de nada. Pero Gumball se mantiene firme en su posición, terco como siempre. Al final Darwin lo convence de resolver el dilema preguntándole a Penny su preferencia, pero claro, sin hacer la pregunta directamente, y aquí es donde todo se complica más, porque Gumball termina ofreciéndole un cupcake de mora azul sin saber que Penny es alérgica, y por si fuera poco también la caga dándole las pastillas incorrectas. Ay Gumball, tus planes nunca pueden ser normales. Para buscar ayuda acuden a su hermana Anaís, pero ya sabemos cómo es ella, se la pasa sobre
sobreanalizando todo, y cuando Gumball le explica su sueño, literalmente su cerebro se paraliza de tanto darle vueltas a algo que no tiene sentido. Sin más remedio, los hermanos deciden atacar el problema desde la raíz, con una técnica rarísima. Se ponen sombreros de aluminio, toman un poco de lechita y se preparan para dormir. El plan es simple, compartir sus sueños para así evitar que Darwin bese a Penny. Una vez dormidos comienza el viaje, pasan de un sueño a otro. Primero casi son aplastados por el mismo Gumball, después aparecen desnudos en medio de un centro comercial y finalmente llegan al dichoso sueño original. A pesar de todos sus intentos por evitar el beso, Darwin no puede contenerse y está a punto de besar a Penny. Desesperado, Gumball empieza a cambiar el sueño de las formas más raras y absurdas posibles. Incluso le quita los labios a Darwin. Por favor, Gumball, ¿no se te ocurrió algo menos perturbador? Pero al final, la gran solución es que en lugar de Penny, el beso termine siendo con Susie. En serio, así como me escuchas, Darwin termina besando a Susie en el sueño. Y claro, aunque lograron evitar el desastre con Penny, Darwin queda con un trauma que seguro lo perseguirá por buen tiempo. Supéralo, amigo. Solo es un sueño. Asimismo, los siguientes episodios que veremos se van a dejar pensando, ya que estos simplemente fueron incómodos, pero el siguiente pasará a la línea de la perturbación. Este episodio se titula El engaño y pertenece a la temporada 5. Todo inicia en la escuela de Elmore, donde los estudiantes se preparan en clase para presentar su especial de Halloween. Llega el turno de Gumball, que con toda la emoción decide contar una historia aterradora, una leyenda sobre un ser del inframundo, una criatura tan temible y espantosa que nadie se atreve a pronunciar su nombre, pues al ser nombrado aparece en el mundo de los vivos. Con todos hipnotizados por la historia, Gumball pronuncia su nombre en voz alta: Gargaroth el Devorador. De inmediato empiezan a suceder cosas extrañas que aterrorizan a la clase. Luces parpadean, objetos se mueven solos y el miedo se apodera de todos. Pero de repente la gran revelación: todo era una broma. El supuesto monstruo no era real, sino parte de un plan de Carrie, que se había aliado con los hermanos Watterson para asustar a todos y de paso robarles dulces. Darwin, aunque al principio no está de acuerdo, termina cediendo porque quiere pasar más tiempo con Carrie y compartir un momento especial con ella. Así ponen en marcha su plan. Llegan incluso a la oficina del director Brown disfrazados de cazafantasmas con aspiradoras en mano, diciendo que estaban ahí para atrapar a Gargaroth y salvar a la escuela. La estrategia les funciona, todos les creen, les entregan dulces a cambio de protección y los chicos empiezan a acumular un verdadero tesoro de golosinas. Todo iba perfecto, la broma había salido de maravilla, pero justo cuando están a punto de disfrutar de su botín aparece el verdadero Gargaroth el Devorador. El caos se desata en la escuela de Elmore. Como todos creen que la amenaza aún era parte de ese cuento, los Watterson y Carrie se ven obligados a enfrentarlo de verdad. Intentan todo, gritos, inventos, trucos, pero nada funciona. El monstruo es imparable. Sin embargo, descubren una debilidad: si lo llenan de dulces hasta hacerlo reventar, podrán expulsarlo de la escuela. Aunque Gumball sufre al ver cómo todo su esfuerzo, su plan y su ambición se desmoronan, decide seguir adelante. Se resigna, pero guarda un último caramelo solo para él. Sin embargo, cuando Carrie, en un acto desesperado, se ofrece como esposa del horrible, asqueroso monstruo, viendo que Darwin se entristece profundamente, Gumball se decide y con un gesto de sacrificio lanza el último caramelo directo a la boca de Gargaroth. El monstruo estalla en 1000 pedazos y la escuela entera celebra su victoria. Todos están felices menos Gumball, que por ambicioso y mentiroso lo ha perdido todo. Debo aceptar que es un episodio entretenido y un tanto perturbador, pero este que sigue contiene de los momentos que para mí es de los más perturbadores en toda la serie y que de niño sí me dejó una sensación pésima. Estoy hablando del episodio número 31 de la temporada 4, titulado como La Noche. Este episodio es muy poco convencional, distinto a lo que estamos acostumbrados en la serie, porque en realidad todo el capítulo nos muestra los sueños de los habitantes de Elmore, y créeme, algunos son tan raros e inquietantes que parecen salidos de una pesadilla colectiva. Así que voy a contarte los más perturbadores, los que realmente se quedan grabados en la mente. Iniciamos con el sueño del señor pequeño, que por alguna razón desconocida aparece en un lugar donde ni siquiera cabe. Todo es incómodo, extraño y con un sonido constante de agujas de reloj que se vuelve insoportable. Luego pasamos al de Banana Joe, y este es todavía más raro. Por alguna razón quiere morder su propia cola, pero al intentarlo se parte en dos, y como si eso no fuera lo suficientemente perturbador, de la parte donde estaba su cola le crece una cabeza extra, una imagen que mezcla lo absurdo con lo macabro.
Y si eso ya es raro, lo de Larry es todavía más profundo. Él sueña que está en su trabajo, pero en un lugar que en realidad parece un desierto. De pronto, su versión más anciana aparece frente a él para decirle con una seriedad devastadora que ha malgastado toda su vida. Era como si estuviera atrapado en un bucle, un sueño dentro de otro sueño, donde parece que despierta pero sigue soñando, hasta llegar a la escena en la que está en su cama, dormido, y al abrir los ojos descubre que en realidad sigue en su trabajo atendiendo a un cliente. Pasamos ahora al turno de Carrie, que tiene una pesadilla muy diferente, un lugar lleno de colores brillantes, dulces y cosas demasiado alegres. Para alguien como ella, eso es un auténtico tormento. Y ahora sí, déjenme contarles el momento que me hizo incluir este episodio en este video, el sueño de Anaís. Al principio parece inocente, ella duerme plácidamente con una sonrisa como si todo fuera felicidad, pero lo que vemos dentro de su sueño es otra cosa. Anaís aparece como una muñeca y su dueña resulta ser Daisy, la burra de peluche que tanto ama. Lo perturbador no es que Daisy esté viva, sino la manera en que la trata, la manipula, la humilla y la somete como si todo fuera un juego cruel. Anaís termina tan destrozada que incluso se le cae un botón de un ojo. Y aunque Daisy le susurra palabras cariñosas diciéndole que es su mejor amiga, se nota que Anaís no disfruta en lo absoluto de esa compañía. Por favor, termina con esto. ¡Jamás! Pero lo más impactante llega después. Vemos a Anaís dormida abrazando a su juguete favorito y nos damos cuenta de que el sueño no era suyo, sino de Daisy. Ese era mi sueño. Esa revelación deja un vacío en el estómago. ¿Acaso Daisy tiene vida propia de alguna forma o todo es parte de un misterio mucho más oscuro? Nunca lo sabremos. Y para cerrar tenemos el sueño de Alan, el globo que siempre se muestra amable y gentil, pero en sus sueños su verdadero lado se revela. Escenas extrañas, caóticas y demasiado incómodas se suceden una tras otra. Lo más raro no es lo que sueñe, sino el hecho de que Alan lo disfruta. En serio, se ve como disfruta de esas visiones inquietantes que muy pocos soportarían ver. Ahora pasemos al siguiente episodio. Estoy hablando ni más ni menos que del episodio titulado La Señal, perteneciente a la temporada 4. Todo arranca bastante tranquilo. Gumball y Darwin están en el centro comercial. Darwin al parecer quiere comprarse un accesorio para su cabezón y cada vez que le pide un consejo a Gumball para verse bien, algo rarísimo pasa. Y es que convenientemente Gumball se glitchea justo en los momentos clave. Esto crea un malentendido gigantesco con Darwin que termina enfadándose cada vez más. Pero lo peor aún estaba por venir. De repente aparece una advertencia de señal perdida. Lo perturbador es que no era imaginación de nadie, y ahí me surgió mi primera gran pregunta: ¿qué tanta relevancia tiene realmente la señal en el mundo de Gumball? Mientras tanto, Richard, cansado de no poder ver televisión, decide irse a la cocina a ver el refrigerador. Por otro lado, Darwin sigue tan molesto que hasta se pone a hacer ejercicio, porque segundos antes pensaba que su hermano le insinuaba que estaba gordo. Sin embargo, justo en el momento en que Darwin realmente necesitaba a su hermano, ocurre de nuevo. Gumball se congela otra vez y Darwin termina brutalmente golpeado. Así está mucho. A partir de ahí las cosas solo se ponen más raras e incómodas, al punto de desatar una pelea entre hermanos, y Richard, intentando reconciliarlos, los lleva a comer un helado. Pero en el camino todo se torna mucho más perturbador. En medio de una conversación aparentemente normal, todo vuelve a glitcharse y de repente ya no están rumbo a la heladería, sino en una gasolinera llenando el tanque del auto. Lo inquietante es que ahora es Richard quien se buguea de forma terrible, y es justo en ese momento cuando Darwin se da cuenta de que Gumball tenía razón. Algo muy extraño está sucediendo en Elmore. Ambos comienzan a sentir un miedo real, especialmente porque van en carretera y el auto sigue avanzando sin nadie al volante. Lo curioso de este episodio es cómo los diálogos se complementan perfectamente con estas escenas que parecen sacadas de videos totalmente aleatorios de internet. Ese contraste entre lo gracioso y lo inquietante le da un toque único. Finalmente, llevados por esta sensación de misterio y terror, los hermanos terminan completamente asustados, pero sorprendentemente ilesos, y en el centro comercial. Sin embargo, la tensión no disminuye porque en las noticias anuncian fallas en las transmisiones satelitales, y aquí llega lo más perturbador. Tanto Darwin como Gumball se preguntan por qué demonios a ellos también les afecta directamente esta falla en las señales, y así es como el episodio cierra con una escena súper disruptiva que a mí me dejó en shock y con la cabeza llena de preguntas, porque al final es más lo que no sabemos que lo que sabemos sobre este misterioso y extraño mundo de él.
Ahora pasemos a un episodio que a simple vista parece inofensivo, pero que a mí de niño me generó varios retorcijones de estómago. En este capítulo vemos a Gumball y Darwin en el recreo, animando a las porristas. Gumball, locamente enamorado, cree que Penny le acaba de mandar un beso y que el día no podría ser más perfecto. Pero nada más lejos de la realidad. Darwin lo baja de la nube de inmediato y le muestra cómo son las cosas. No es un día soleado ni despejado, está lloviendo a cántaros y ese supuesto beso de Penny no era más que salsa regada. Para rematar, Penny acaba de caerse y hacer la peor presentación de su vida con Gumball aplaudiéndole. Darwin, enojado con la situación, le recalca a Gumball que aún así tiene mucha competencia porque últimamente Penny y Leslie han estado demasiado juntos. No he querido ofenderte y no es por molestarte, pero ahora tienes competencia. Tranqui. Y es justo en ese momento cuando algo muy raro empieza a ocurrir. Gumball comienza a hablar de una forma muy extraña, como si estuviera poseído. A partir de ahí la cosa solo empeora. Los dos hermanos siguen vigilando a Penny y Leslie, pero Gumball cada vez actúa más raro. Los celos lo están consumiendo, transformándolo en un monstruo que no sabe lo que hace. Literalmente se abalanza contra Leslie, aunque claro, Gumball es tan débil que no logra hacerle nada, pero su locura seguiría creciendo, al punto de terminar peleando contra él mismo. Mientras todos a su alrededor observan atónitos su comportamiento, la obsesión es tan grande que empieza a inventar mentiras para hundir a Leslie. ¡Arreste a este hombre! Ya en la oficina del director Brown, Penny y Leslie intentan confrontarlo, pero no logran hacer que Gumball acepte lo que siente. Como no puede reconocer sus emociones, decide acabar con Leslie a toda costa. En lo que parecía ser una simple tarde de amigos, Gumball pone en marcha su plan. Engaña a Leslie haciéndole creer que son amigos, pero en realidad lo atrapa con pegamento y lo llena de larvas, dejándolo atrapado en una tortura espantosa. Una escena que duele incluso aunque ni siquiera seas una flor. Al día siguiente, en la hora del almuerzo, Leslie llega herido y con el corazón roto, advirtiéndole a todos que no confíen en Gumball, pero la situación aún se vuelve más perturbadora. Gumball, completamente poseído, agrede a la inocente flor arrancándole pétalo por pétalo de la cabeza, haciéndole sentir un dolor insoportable. En ese instante ya no vemos al Gumball que conocemos, sino un ser irreconocible devorado por los celos. Por suerte, Carrie aparece junto a Darwin y descubren que hay una manera de detenerlo. Como si se tratara de un ritual, encienden velas formando un círculo y Carrie lidera una especie de ceremonia para expulsar los celos del cuerpo de Gumball. El espíritu logra ser expulsado, pero ahora anda causando estragos por toda la casa de Carrie. Desesperados intentan contenerlo con lo que tienen a mano. Finalmente el monstruo de los celos empieza a hincharse y es justo antes de ese estallido cuando la verdad sale a la luz. Leslie y Penny no son pareja, son primos. Toda la tensión se derrumba en un segundo y Gumball se da cuenta de que todo su sufrimiento, su rabia y sus actos horribles nacieron de un estúpido malentendido. El episodio cierra con una reflexión. Los celos son un sentimiento tan destructivo que pueden convertir a cualquiera en algo irreconocible. De encima, ente flotante, transparente, muerto en vida, ectoplásmico, paranormal y fantasmagórico. Por fin vamos llegando a la mitad del video, así que quiero que me comentes la palabra terror para saber que has llegado hasta aquí. Y créeme, es la palabra perfecta, porque lo que viene ahora no es cualquier episodio. Estoy hablando ni más ni menos que del episodio titulado El Amargado. La historia arranca en una mañana cualquiera. Todos necesitan a Gumball, pero él sigue tirado en su cama sin querer hablar con nadie. Les dice directamente que está de mal humor porque no soporta a su familia. Aunque todos intentan animarlo, Gumball les pide que lo dejen en paz. ¿Por qué no solo se largan y me dejan en paz? Y de repente se da cuenta de que ya no ve a nadie a su alrededor. Asustado intenta llamar la atención, pero nadie responde. Y ahí es cuando todo empieza a tornarse mucho más oscuro. En medio de su soledad trata de distraerse buscando entretenimiento y hasta canta una canción sobre lo mala que es la vida y lo vacía que siente su alma. Aunque esas escenas parecen darle un toque cómico a la situación, en realidad esconden algo muy perturbador. Gumball sale a la calle buscando ayuda, pero la pesadilla solo empeora. El mundo entero está vacío y justo cuando empieza a perder la esperanza aparece una sombra oscura, negra y aterradora que comienza a cubrirlo todo y lo peor, empieza a perseguirlo. Gumball corre desesperado hasta llegar a su casa, pero cada paso es más angustiante porque la oscuridad no se detiene y todo se vuelve más y más y más oscuro hasta que finalmente la sombra logra su cometido y cubre absolutamente todo. Ahora Gumball ya no ve nada, solo un vacío interminable. Explorando entre este abismo descubre que aunque todo es negro, las cosas siguen ahí. ¿Qué es esto?
Todo está en su cabeza y entonces recuerda los consejos de su familia. Si actúa como si nada malo hubiera pasado, puede volver a la realidad. Así, poco a poco los colores y las formas regresan y su mundo recobra vida. Al final Gumball le cuenta todo lo sucedido a su familia, pero ellos, para ahorrarle la humillación, deciden no revelarle lo que en verdad pasó. Es un episodio que, disfrazado de comedia, nos muestra un reflejo perturbador de lo que ocurre en la mente de alguien atrapado en un estado depresivo. Pasemos entonces a este capítulo de la temporada 2 titulado El Límite. La familia Watterson está haciendo el mercado, pero la situación se complica cuando los niños le insisten a Nicole que les compre chocolate. Ella, cansada, le pide ayuda a Richard, pero como siempre él hace que todo empeore, y cuando los niños empiezan a armar un escándalo enorme, ella pierde la paciencia y los manda a esperar en el auto. Sin embargo, las cosas se vuelven todavía peores. En venganza, los niños deciden distraer a Nicole para regresar y salirse con la suya. Ahora también hasta Richard está en el auto y sus hijos logran manipularlo para que les dé la razón y desafíen a Nicole. El plan parece funcionar, pero nada les sirve porque Nicole se está enojando cada vez más. Yo quiero dulces, él quiere dulces, él tiene dulces, yo tendré dulces. ¡Alto ya! Y aunque lo lógico sería detenerse ahí, los Watterson siguen tercos, planeando una y otra vez nuevas formas de distraer a su madre y convencerla de darles los chocolates. El punto de quiebre llega cuando queda atrapada en una silla de masajes. Ahí, ya completamente fuera de control, Nicole deja que toda su ira explote al ver cómo su familia ignora sus órdenes. Para ella, el culpable de todo es Richard, y lo que ocurre a continuación es de lo más impactante. ¿Tú me llevaste a esto? ¿A qué? Nicole se convierte en una auténtica bestia salvaje, al punto de hacer que todos salgan corriendo de ella. En medio de su furia, Nicole no solo persigue a Richard, un guardia que se interpone en su camino termina pagando el precio y ella lo deja prácticamente con 50 años más encima, regalándonos una escena realmente perturbadora, acompañada de persecuciones frenéticas y música dramática. Los niños, desesperados, intentan armar una estrategia para detener a la bestia Nicole y salvar a su padre, pero nada funciona. Ella sobrepasa a todos de forma aterradora, hasta que finalmente, al mirarse en un reflejo, se da cuenta de lo que ha hecho. Reconoce que se ha pasado un poquito de loca. Decide pedir perdón, pero su esposo y sus hijos le aseguran que en realidad no fue culpa suya y que no debieron haberse burlado de ella desde el principio. Como recompensa final, el guardia de seguridad les entrega los chocolates que tanto habían deseado, con una condición muy clara: que no vuelvan nunca más al supermercado. Así termina el episodio con un final feliz, pero dejando un verdadero caos a su paso. Y ojito, porque si piensan que todos los episodios que veremos van a terminar de buena manera como este, pues se equivocan. Los últimos 2 capítulos que revisaremos tienen con justa razón el título de ser los más perturbadores de todo el increíble mundo de Gumball. Veamos así cuáles son. El primero de ellos se llama Las Marionetas, pertenece a la temporada 5. Créanme que aún de adulto me provoca auténtico miedo cada vez que lo vuelvo a ver. Este episodio inicia con nuestros hermanos favoritos limpiando el ático de la casa, donde están botando varios antiguos juguetes a la basura. Darwin está un poco triste porque no quiere tirar lo que fue su diversión de infancia, pero Gumball le insiste, y tras algunos juguetes con buenas referencias, Gumball encuentra los títeres con los que jugaba de pequeños. Este no quería decirle a Darwin, pero ya es muy tarde y Darwin se ha enterado, y su primera reacción es jugar con ellos. Su hermano le insiste que es hora de crecer y madurar. Con lo que no contábamos es que Darwin se las ingenia para conservar a estas marionetas amigables. Como Darwin prometió nunca deshacerse de estos juguetes, empieza a convivir con ellos hasta en el baño, y gracias a esto suceden situaciones muy raras donde parece que Darwin no es el único que controla estos títeres. Todo esto hasta que Gumball se entera del poder de estas marionetas sobre Darwin, y como pareciera que tienen control propio, incluso llegan a querer convencer a Gumball de jugar con ellas. Pelean entre ellos mismos y cuando al fin Gumball logra tirarlas a la basura, sucede lo peor. Estos juguetes que parecen poseídos salen de la basura, destruyen la videoconsola de los Watterson y nos damos cuenta de que Darwin, aún dormido, está siendo controlado por estos horribles muñecos. Y sin más opción, Gumball tiene que colocarse la tercera marioneta, donde nos transportamos a este mundo y, guiado por la marioneta con sombrero, exploran este raro mundo de fantasía. Y aunque es colorido, lo que hay detrás de él es muy horroroso, porque resulta que Darwin se encuentra en la casa de las 2 marionetas y bueno, le están cantando mientras parecen convencerlo de divertirse. Darwin, confundido, parece que no se siente feliz del todo, y así llega Gumball. Si todo se veía mal, ahora está peor, porque resulta que todo era
una trampa para estos dos, ya que como jugaron toda la vida con las marionetas, ahora a ellos les toca sentir y sufrir y ser utilizados. Lo que lo hace perturbador no es ni siquiera la historia, sino la manera en la que nos muestran cómo estos títeres quieren prácticamente torturar a Gumball y Darwin. Pero obra de gracia del guión, Darwin logra sacar un hilo de uno de los juguetes, entonces pues logran escapar fácilmente y el mundo termina explotando cuando los dos hermanos descubren que todo esto es imaginario. Más adelante, Gumball y Darwin están afuera de su casa junto con su madre que está regalando los juguetes y el episodio finaliza con esta escena. Pero por fin es hora de pasar al capítulo más oscuro de todo Gumball. Este se titula como La Alegría. Y no se dejen engañar por su título, porque viendo este capítulo pensé en todo menos alegría. Este episodio, como ya lo dijimos, se titula La Alegría y arranca con una vibra rarísima. La pantalla se llena con un texto rojo sangriento que marca lunes 7:53 de la mañana. La historia comienza con Gumball y Darwin desayunando de la forma más desastrosa posible, echándose encima la comida, como si no hubieran tenido una buena noche y se hubieran levantado con el peor humor de un lunes por la mañana. Entonces aparece Richard en su papel de buen padre, ofreciéndoles un abrazo cargado con toda la felicidad del mundo. Obviamente Gumball y Darwin no quieren absolutamente nada de eso, pero Richard no les da opción, y así es como los atrapa en un abrazo masivo que libera una explosión de arcoíris que rodea toda la casa. Y aquí es donde todo empieza a ponerse demasiado raro. En la escuela seguimos viendo esos extraños textos rojos y la señorita Simian está revisando las cámaras de seguridad, disfrutando como siempre de la miseria de sus estudiantes, hasta que ve algo imposible de aceptar. Gumball y Darwin sonriendo un lunes, eso para ella es inaceptable. Entra al salón y se encuentra con los hermanos cantando y expresando una felicidad exagerada, casi aterradora. Para Simian esa alegría no es normal, es una enfermedad, así que determinada a frenar el virus de raíz, los lleva a la enfermería y prácticamente los pone en cuarentena. Pero aquí todo se descontrola. La alegría de Gumball y Darwin comienza a propagarse como si fuera un virus contagioso. Un simple abrazo, un contacto mínimo y el infectado ya se convierte en otra víctima de esta felicidad desmedida. Lo que vemos entonces es una escena digna de un apocalipsis zombie, solo que aquí no hay sangre ni mordidas, sino arcoíris y sonrisas psicóticas. Uno a uno, estudiantes y maestros caen bajo esta epidemia de euforia. La señorita Simian, horrorizada, se encierra en su oficina. Desde ahí observa cómo el virus arrasa con todo y desesperada descubre que la música clásica puede neutralizar los efectos, así que reúne valor, toma un reproductor y decide arriesgarse. Su plan es llegar a la oficina principal y reproducir la música en toda la escuela para erradicar la enfermedad, pero sus refuerzos resultan inútiles, ya que después de sobrepasar los pasillos, Gumball y Darwin la interceptan. Por más que intenta detenerlos, terminan atrapándola y en sus últimos momentos antes de sucumbir a la infección, Simian alcanza a grabar un mensaje final. Describe lo que siente y su risa se empieza a volver maníaca y un líquido brillante en forma de arcoíris comienza a salir de su boca. Y lo más inquietante es que este episodio no es un sueño, ni una ilusión, ni una fantasía de algún personaje. Todo ocurre dentro del mundo de Gumball, sin un final que lo explique o lo resuelva. Este pequeño detalle lo convierte en algo aún más perturbador y misterioso. Y así llegamos al final de este repaso por los episodios más inquietantes del increíble mundo de Gumball. Dime en los comentarios si te gustó este recorrido y si quieres que siga trayendo más capítulos oscuros y perturbadores de tus series favoritas.